Sin lugar a dudas, el turismo es uno de los puntales de la economía mexicana, ya que aporta cada año más de 8.7% del Producto Interno Bruto del país. Tenemos más de 18,000 hoteles, 692,000 cuartos. Generó en el 2017 una inversión extranjera directa de 620,000 millones de dólares. Y vivimos el mejor momento de los últimos 10 años, ya que somos el 8º país más visitado del mundo. El turismo es el segundo empleador de mujeres en el país y el primero de jóvenes. Pero, ¿cómo se han preparado en el sector para estas vacaciones? ¿Cómo trabaja la Secretaría de Turismo en estas fechas? ¿Cuáles son los operativos? Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir esta noche a la maestra María Teresa Solís Trejo. Ella es subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo. Maestra, qué gusto de tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Al contrario, encantada, y gracias por el espacio para platicar pues, de los temas que nos apasionan. Sin lugar a dudas. Bueno, México es un mosaico extraordinario de opciones que tenemos pues, para todas las vacaciones, ¿no? Sabemos que las playas, pues con dificultad vamos a encontrar ahí un huequito para poner ahí la toalla, ¿no? Para podernos asolear. Sin embargo, hay muchas otras opciones que quizá no las tenemos muy a la mano, no las tenemos muy consideradas y que pueden ser igual o más atractivas que el irnos a meter en una playa en estos momentos. Totalmente, totalmente, Lolita. Quienes ya tienen sus reservaciones hechas, pues disfruten, vean revisen sus vehículos, arreglen su maleta, pero quienes no tengan una reservación ya tan cerca de la Semana Santa, quizás valga la pena, como tú mencionas, el no pensar en un centro de playa, sino quizás pensar en una opción más de corte cultural. Eso es. En donde, bueno, también es una época, la Semana Santa es una época eminentemente religiosa. Sí, sí. Y en muchas localidades tenemos manifestaciones culturales muy importantes que vale la pena conocer. Y si vamos a viajar con la familia, pues también aprovechar y a los chicos educarlos sobre lo que tenemos en el aspecto cultural y también en nuestras áreas naturales protegidas, porque de repente en México pensamos siempre, como dices, en playa, Sí. pero en otros países, en Estados Unidos, las áreas naturales protegidas son un gran imán del turismo doméstico, y aquí a veces las tenemos un poquito olvidadas. Hasta el turismo ecológico se ha puesto muy de moda. Totalmente, totalmente. Sin embargo, fíjate que hay varias cosas que a mí me preocupan de manera personal. Escuchar comentarios como, no, a México no vayas, no te recomendamos que vayas a ese país. ¿Por qué? Porque está lleno de narcos, porque está lleno de violencia, porque está... Y esa es la campaña permanente que se traen en contra de nuestro país. ¿Qué hacer en ese sentido para poder contrarrestar cuando estás viendo que en Internet están subiendo este tipo de noticias? Mira, en turismo, y igual que en otras industrias, el tema de percepción es fundamental. Claro. Porque si bien, obviamente, todos los mexicanos sabemos que tenemos retos en materia de seguridad, estos retos no están enfocados específicamente en los turistas. Si tú ves los índices de criminalidad, los comparas en ciudades o en destinos turísticos en México con destinos turísticos en Europa, en Estados Unidos, en realidad no hay diferencia, pero efectivamente el tratamiento que hacen algunos medios puede ser, pues, muy amarillista. En una campaña abierta y clara y contundente en contra del país. De repente lo puedes interpretar de esa manera. Sin embargo, yo creo que los medios en general se nutren de noticias sensacionales. Y nos ocurrió cuando los sismos el año pasado, sí, cómo no, en donde la gente que veía las noticias pensaba que el país y la Ciudad de México estaban totalmente derruidos. Y no es el caso. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, porque para nuestra industria percepción es realidad. Sí. Y la gente que tiene esa percepción, las personas que tienen esa percepción, son capaces de cancelar.
cancelar su viaje, buscar otro destino, y eso implica pérdidas para nosotros. Desde hace pues, muchos años el Consejo de Promoción Turística ha tenido un trabajo en ese sentido para monitorear los temas que pueden surgir y surgen en un lugar y se convierten se pueden convertir, si no se manejan bien, en una crisis turística para el país completo. De repente tenemos un evento que ocurre en Puebla y tenemos cancelaciones en Cancún. Entonces, sí es muy importante que se detecte este tipo de sucesos y que también se reaccione rápidamente en colaboración pues, con nuestros aliados, porque el turismo a México no se hace solamente por los mexicanos. Muchas empresas extranjeras también participan como parte de la cadena de comercialización de los servicios, y entonces ellos son nuestros mejores aliados. Las aerolíneas, los turoperadores, quienes finalmente están del lado del cliente y tienen su confianza y pueden dar una información más precisa que nos ayude a dimensionar de manera adecuada cuando existe un riesgo específicamente en la zona que ocurre, y que veamos que ciertamente tenemos que tomar todas las precauciones. Y por supuesto, esta administración, el secretario Enrique de la Madrid, ha estado muy activo en temas que anteriormente no se pensaban turísticos. Antes pensábamos que el turismo era un tema de promoción y nos decían qué maravilla trabajar en turismo porque son vacaciones pagadas todo el año. Sí, claro. Pero ahora el enfoque que tenemos es precisamente, y la instrucción que tenemos del secretario de la Madrid, es de cuidar nuestros destinos. No solamente en percepción, sino también involucrarnos más en mejorar la realidad. Sí, sin lugar a dudas. Aquí lo importante efectivamente es permear este tipo de información, porque, por ejemplo, tú lo ves, y te hablo de un caso muy, muy concreto, lo que sucedió en Las Vegas, Nevada, con esa balacera, ¿no? Desde el Hotel Mandalay Bay, en donde hubieron cualquier cantidad de personas asesinadas y muchas otras más lastimadas. Tú veías que había por ahí inmediatamente surgiendo, desplegados en la propia ciudad de Las Vegas, en todos estos anuncios donde decían: seguimos de pie, estamos de pie. Y en ningún momento se vio afectado el turismo. Es decir, la gente no se canceló nada, seguían llegando a la ciudad y la ciudad siguió funcionando a pesar de un evento de la magnitud del que yo te estoy mencionando, que fue esa balacera desde uno de los pisos del Mandalay Bay. Y que definitivamente generó un número de muertes importantes de turistas. Exactamente. Entonces, en ese sentido te digo, este tipo de hechos ocurren en el mundo y cada localidad tiene riesgos distintos. Sí. En algunas localidades, en destinos de playa, en cierta época del año, los riesgos pueden ser huracanes. Sí. ¿Y qué hacemos cuando viene un huracán y también llueven las cancelaciones? ¿Qué hacemos cuando tenemos un incidente negativo por un sismo, por ejemplo? Claro. Y tenemos que estar preparados para esto. Y por supuesto una actividad criminal, un turista que puede tener mucho impacto en los medios internacionales. Es fundamental estar pendiente y nuevamente dar la información exacta y aprovechar esas relaciones de largo plazo que tenemos con nuestros socios en todo el mundo para dimensionar qué es lo que está pasando. Y como también decía, también fortalecer los mecanismos de seguridad en los destinos turísticos, sabiendo que si le pasa algo a un turista, está afectando no solamente a ese turista, que por supuesto debe de ser altísima la prioridad de seguridad de los turistas, pero también está afectando a la imagen del destino y está afectando finalmente a la fuente de ingresos de muchas familias en ese lugar. Una de las cosas que espera un visitante nacional o extranjero a nuestro país es tener certezas de una buena atención, de un buen cuarto en el hotel a donde vaya a hospedarse y sobre todo en el tema de seguridad. ¿Cómo se le está respondiendo a estas expectativas de los turistas que vamos a tener ahora en Semana Santa? Mira, desde siempre tenemos operativos en las temporadas vacacionales, en donde tenemos una corporación bastante conocida, Los Ángeles Verdes,
que trabajan junto con otras corporaciones, en este caso con Capufe, para hacer un patrullaje de las principales carreteras, y también hay puestos de auxilio. Los Ángeles Verdes, por supuesto, se les conoce por su auxilio mecánico. Sí, claro. El 078 es también un número que ya la gente cuando viaja conoce, y en donde va a tener auxilio mecánico, puede tener información turística, y también en el caso de algún accidente que se presente en una carretera, la Corporación Ángeles Verdes y Capufe, las unidades de Capufe, están dispuestos a ayudar. Hay puestos de auxilio que están debidamente equipados, con médicos, con rescatistas, que pueden reaccionar rápidamente cuando algún suceso de esta naturaleza se da. Y pensamos tener alrededor de 630 Ángeles Verdes patrullando las principales carreteras del país, y calculamos tener alrededor de 11,000 servicios, asistencia de información, de averías, y apoyar en este sentido. Y en algunos destinos como Acapulco, como Los Cabos, también se ha estado, y próximamente en Cancún, se ha estado trabajando para crear centros de atención al turismo. Muy importante. Porque justamente cuando tenemos estos flujos importantes de visitantes, también suelen suceder incidentes o definitivamente algún delito en donde se tenga algún robo, o alguien perdió la cámara, o tuvieron alguna mala experiencia. Abusos. Y entonces pueden llegar a este centro de atención turística, y ahí van a estar todas las autoridades correspondientes para que puedan hacer su denuncia y para que se dé el auxilio legal, la orientación que pudiese necesitar en un caso de emergencia. Por supuesto. Y desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. El primer libro que trató sobre el cálculo diferencial y cálculo integral fue escrito en el siglo XVIII por María Gaetana Agnesi, lingüista, matemática y filósofa italiana que nació en 1718. Agnesi es considerada como la más importante mujer matemática desde los tiempos de la matemática, filósofa y astrónoma griega Hipatia, y también como la primera mujer en el mundo occidental en alcanzar fama como matemática. Su obra más conocida, Fundamentos analíticos para el uso de la juventud italiana, contiene la exposición de muchos conceptos novedosos para la época, pero además ilustra la curva de Agnesi, la cual, a pesar de llevar tan ilustre apellido, ya había sido estudiada por otros como Pierre de Fermat y Guido Grandi. Miembro honorario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bolonia, después de la muerte de su padre en 1752, Agnesi se dedicó casi completamente a actividades caritativas y estudios religiosos. Estableció varios hospicios y murió en 1799 en una de las instituciones de beneficencia que dirigió en alguna ocasión. José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Agnesi Gaetana. Hombre, pues te agradezco muchísimo que me hayas acompañado esta contrario. noche, de verdad, porque qué importante es informar al público que si son víctimas de algún tipo de abuso, hay opciones y hay soluciones y hay manera de poderse acercar a la autoridad para saber que no estamos solos. Y a los que vivimos en estas comunidades, pues ser amables, hospitalarios, Sí, como por lo favor, somos. por favor, claro que sí. No se pierda nuestro próximo programa México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente.